Egunon, la historia de España que no pudo ser. Es un libro muy interesante acerca de historia contrafactual, lo cual es agradable para un historiador aficionado como yo. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de pensar qué hubiera pasado si. Porque a fin de cuentas en la historia, ya sea de España, pero vamos a centrarnos en la de España, a veces se pone el foco en, digamos que los llamados éxitos o las realidades de manera incontestable, como si era la manera unívoca de entender la realidad. Y por lo tanto pareciera que la única posibilidad en toda la historia era que sucedieran los hechos tal y como ocurrieron. Pero esto no es así, y hacer una historia contrafactual en cierta medida es muy fácil. Cualquier persona puede especular y, digamos que, repensar esa historia en términos de una realidad alternativa al gusto del consumidor. Pero precisamente por eso los historiadores, de verdad, tienen la facultad y la posibilidad de hacer una historia tal y como debe de concebirse, porque a veces la historia para algunos está concebida desde el presente para tratar de explicar y justificar el pasado a través del tamiz del presente, y por eso también se pudiera ver una cierta interpretación en un determinado momento y luego en décadas posteriores ver una interpretación diametralmente opuesta. Pero la verdadera historia se produce desde el antes, no tanto como algunos escritores rusos que tienen la idea de, bueno, pues esta historia va de no sé quién. Bueno, pues el protagonista, la primera página es, bueno, el bisabuelo del protagonista. Bueno, tampoco hay que remontarse tanto para hacer el contexto familiar. Tolkien, por ejemplo, tiene la idea de, bueno, pues te está hablando del tabernero, bueno, porque el tío no sé qué, y bueno, se hace una serie de digresiones en la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, pues dejando de lado esas dos conceptualizaciones, hay que ir al pasado inmediato del suceso que se quiere explicar para poner en contexto las decisiones que pudieron hacerse y tomarse respecto a ese lugar y momento para que se condujera a esa circunstancia que se quiere explicar. Y por lo tanto, en esa toma de decisiones hay vericuetos y posibles alternativas que pudieron ser reales. Tal es así que se puede explicar que la línea tomada por nuestra realidad no era la única posible. Y por lo tanto, hay líneas alternativas que pueden coger ritmo y volumen en una explicación alternativa, contrafactual, de ucronía, a través de esas realidades, con una forma crítica pero constructiva de esas realidades alternativas que no se dieron pero que pudieron haberse dado. Y eso, en la historia de España, en el siglo XX, traspasa realidades como viene en el elemento de la portada a través de cosas que sucedieron, como es la llamada Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la larga noche del franquismo. Esta historia de España que no pudo ser es un compendio de una serie de momentos, hasta un total de 12, una docena, así como la larga mano de la ley en ese 12 que tiene resonancias con el asesinato en el Orient Express. 12. Si han visto la película o leído el libro, seguro que saben a qué me refiero. Pero estamos hablando de España, de la gran España en el siglo XX, con esas tensiones y dificultades heredadas del siglo XIX, que es el del surgimiento del nacionalismo español. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de libros como este, de libros que exponen realidades acerca de esta forma de pensar la historia más próxima a una filosofía de, en este momento pues tenemos una serie, pongamos en 2022 tenemos una serie de ingredientes que conforman la realidad actual,
Y la toma de decisiones puede ir en un sentido o en otro, pero puede tomar una serie de decisiones o no, y en función de esa toma de decisiones el futuro se podrá comprometer de una determinada u otra manera. Y por tanto, si en el 2022 se toma una decisión distinta de la que se va a tomar, el camino trazado va a ser otro. Por ejemplo, vamos a ir a detallar que 12 caminos no elegidos están establecidos en este libro. Vamos con una somera reflexión acerca de ellos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el lanzamiento del 18 de julio hubiera fracasado? A través de Stanley G. Payne de la Universidad de Wisconsin. Bueno, técnicamente el lanzamiento del 18 de julio fracasó. Esto es culpa de Franco. Bueno, realmente el lanzamiento del 18 de julio fracasó. Pero ese fracaso tuvo la fuerza suficiente para derivar en una guerra civil. El golpe de estado fracasó, pero la guerra civil acabó existiendo y triunfó. El contrafactual, digamos que establecería la idea de una derrota completa al estilo de Sanjurjo en el año 32, por ejemplo. Y por tanto, esa reflexión puede ser interesante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido como el del 32 y el 18 de julio del 36 hubiera sido una Sanjurjada más? Un golpe que, bueno, acaba en la línea de añadidos al fondo de en las notas a pie de página en la historia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? El número 2, ¿qué hubiera pasado de la República sin las armas de la Unión Soviética? Hay una mitología respecto al impacto de las armas soviéticas, en tanto cuanto está el ámbito de la no intervención, aunque la no intervención fue ficticia para Alemania e Italia y la Francia republicana y el Imperio Británico, que estaban incorporados en el comité de no intervención, digamos que fueron los tontos útiles de los fascismos a la hora de no ayudar a la República, que acabó dependiendo de los contratos de defensa con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este tercero habla de ¿y si la República hubiera desechado el cruce del Ebro para poner en marcha el plan P del general Vicente Rojo? Este es un autor de la batalla del Ebro, como Jorge Martínez Reverte, con lo cual conoce la historia real y hace una contrafactual que habla de un plan militar que estaba en el cajón y que pudiera haber sido alternativo al que sucedió realmente, y estas cosas están encima de la mesa de los ejércitos y de los mandos políticos que organizan todas estas circunstancias militares, y por lo tanto pudieran haber optado por una estrategia u otra, pero no solamente en el ámbito de la guerra civil española, sucede en todos los ejércitos. Por ejemplo, ¿qué hubiera podido pasar en el milagro del Vístula si hubieran tenido otra estrategia distinta? El general Pilsudski hubiera perdido en el debate interno en el mando polaco en agosto del año 20. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues aquí tenemos esta realidad en plan B. Hay que tener una cierta perspectiva y ver y saber qué significa este plan del general Vicente Rojo, porque tiene su interés para ver lo que pudo ser, lo que no pudo ser, porque digamos que había ciertas alternativas y digamos que no había una sola línea. Hay una pluralidad de posibilidades, como por ejemplo también aceptémosle la digresión en la ofensiva de Villarreal, que fue liderada por el gobierno vasco y el Eusko Udaluzea. Había hasta 3 pinzas que convergerían sobre Villarreal de Álava, Legutio, para entrar en Vitoria, que está al lado, pero de ellas 2, por órdenes de los mandos republicanos, fueron eliminadas, las desde el ámbito guipuzcoano y desde el ámbito de la comarca de Ayala, para hacer una incisión desde frente, frontal, teniendo las circunstancias que pasó, con lo cual también uno se podía preguntar, ¿y si hubiera hecho caso al Lehendakari y habrían activado las 3 pinzas para converger en Villarreal de Álava y así entrar en Vitoria? Bueno, nunca se sabe.
Por eso es interesante contrafactuales como el siguiente, que habría sucedido si José Antonio Primo de Rivera no hubiera sido fusilado en Alicante y hubiera conseguido llegar a Salamanca en 1937. Un contrafactual interesante que incluso tiene verosimilitud porque el entonces ya ministro de Justicia, el señor Irujo Iyoyo, del Partido Nacionalista Vasco, envió, intentó por todos los medios conmutar, no la suya solo, sino conmutar la mayor parte de las penas de muerte por otra serie de condenas para tratar de hacer una humanización, aunque evidentemente es una guerra y es una guerra civil, pero incluso envió, para el propio caso de José Antonio, enviar valga la redundancia, enviados para tratar de parar el fusilamiento, y quizá eso también hubiera ayudado, porque también es cierto lo que se suele comentar de que Franco no movió un dedo para evitar el fusilamiento porque le venía muy bien en su ámbito de unificación, como se daría entre Falange, en las Hons y los tradicionalistas. El número 5 sería la victoria de la República en la Guerra Civil y la Europa de 1939. El doctor Negrín trató de unir la batalla en España y la guerra mundial que se venía en ciernes, sobre todo después del Pacto de Múnich del año 1938. Se veía que en algún momento del futuro cercano iba a haber otro conflicto mundial. Y ahí entra el coronel Casado, Venceslao Carreño y Besteiro en aquel golpe de Madrid de marzo del 39, abordando esta posibilidad. Si bien es cierto que había un territorio exiguo de la República, podía haber habido una continuidad, y digamos que aquí no se está hablando de eso, pero digamos que también hay un posible contrafactual acerca de esta realidad intermedia. Sexto punto, una hipótesis, la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial junto a Hitler y Mussolini en 1940, es decir, una entrada formal, sumándose al eje Berlín-Roma, incluso, por qué no decirlo, tal vez incluso como hizo Italia, en el último minuto, tratando de invadir parte de Francia para llegar a los despojos. Y luego las consecuencias con los británicos y todo aquello. El número 7 es el triunfo de la División Azul, lo cual es un poco más complicado porque la División Azul estaba inserta dentro de un grupo de ejércitos, el norte, en la ofensiva en el frente del este, y dependía más de otras realidades, aunque digamos que también tiene su intríngulis en tanto en cuanto las cosas no estuvieron tan decididas, ni siquiera después de Stalingrado. El octavo habla de españoles alemanes, Himmler, Falange, el ideal visigótico, es un elemento más cultural que político o militar, este punto número 8. El punto número 9, que habría sido del régimen de Franco si hubiera muerto como consecuencia del accidente de caza que sufrió en 1961. Historias que se ocultaron porque daban idea de una cierta debilidad del régimen en la persona del dictador. Pero estas cosas pudieron pasar. Lo mismo que cierto accidente con cierta pistola con el hermano de Juan Carlos de Borbón y Borbón. ¿Qué hubiera pasado si en vez de apuntar al hermano hubiera apuntado en otro ámbito y el muerto hubiera sido Juan Carlos? ¿Cómo habría sido la evolución posterior? Son momentos interesantes, porque bueno, el punto número 10 habla mucho más probable de lo que se ha creído. Alfonso de Borbón Dampierre y María del Carmen Martínez Bordiú Franco, reyes de España. Autor de Franco y los Borbones. Bueno, pues este es un curioso asunto que, como comentamos en un conversatorio reciente, Franco tuvo la posibilidad de designar al sucesor incluso después de haber hecho la ley de sucesiones y haber nombrado como heredero a título de rey a Juan Carlos de Borbón y Borbón, y eso se acentuó tal vez también, se suele comentar, después de la muerte de Carrero en el año 74 hubo ciertos movimientos de parte de María del Carmen Martínez Bordiú Franco para tratar de coronar a Alfonso de Borbón Dampierre como heredero al título de rey, y digamos que garantizar una continuidad que se habría digamos que oportunamente saltando esa visión respecto a Carrero, o no, o tal vez sí. Bueno, hay, digamos que, cuestionantes, interrogantes
a través de esta circunstancia. Luego también tenemos el número 11. ¿Cuánto habría durado el franquismo tras la muerte de Franco si el almirante Carrero no hubiera sido asesinado por ETA en 1973? Con lo cual ahí tenemos a el citado Carrero Blanco, nacido en Santoña, y almirante de la mar Océano. Y tenemos el número 12 y final respecto a España después de un hipotético triunfo de Antonio Tejera Molina y los golpistas del 23F, aunque aquí habría que tener en cuenta si estamos hablando del 23F canónico o del 23F en tanto en cuanto el 23F, el rey y su secreto de Jesús Palacio, que es un libro que está comentado en este canal y que son visiones, como por ejemplo también Pilar Urbano hizo algún libro acerca de estas realidades, como digamos que La Gran Desmemoria o El peso, el precio de la corona, dos libros muy interesantes. Y parece ser que a veces para escribir algo en España no tienes que guardarlo como secreto, sino publicarlo en un libro, porque como nadie lo va a leer, pues nadie se va a enterar. Es la mejor manera de guardar un secreto en España. Pero este libro, como digo, va de historia y va de no historia, va de posibilidades alternativas de lo que pasó realmente, pero siempre con este matiz muy importante que es construirlas desde datos y alternativas plausibles, desde un conocimiento exhaustivo de lo que pasó realmente, e ir a los puntos de cambio de toma de decisiones y, tomando esa otra variante, construir la alternativa de manera científica. Y por tanto, estas historias alternativas están en principio construidas, todas ellas, a través de este vehículo para hacerlas no solo creíbles, sino plausibles dentro de las realidades y posibilidades que daban los ingredientes que estaban presentes en el momento de los hechos. Es como reconstruir la escena del crimen, pero haciendo que otro sea el que mate al fenecido y no sea necesariamente el mayordomo. Es interesante, por lo tanto, si usted es español o le interesa España, acérquese La historia de España que no pudo ser. Un libro apasionante, ágil y de buena lectura. Y sin más, es que ricasco, agur honat, peti helpien.